voy a hacer un paréntesis acá. Don Juan, anoche dormí muy mal. Anoche, Luis Carlos, ¿qué pasó con usted? No, me desperté como de 12. ¿Pero qué? Los pasaportes, las inversiones forzadas. ¿Qué no lo dejó dormir? ¿Hay algo que no esté bien? ¿Hay algo que no esté bien? Pasa tan raro. ¿Por qué duerme bien otros días? Es mi pregunta. Usted tiene acciones en Ecopetrol. ¿Qué lo tiene así? Tan raro. Entonces, todo eso, esas vainas, la cabeza hasta las 2:20. Yo creo que fue más bien el matoneo que le hicimos a la pobre Juli, que hoy no está aquí, mire. Yo hasta las 2:20. ¿Tenía tapabocas ayer? Sí, hasta las 2:20 no podía. Un segundito, sé que tengo al doctor César Ferrari, pero esta reflexión sí la quiero hacer rapidito. Y claro, me preocupa todo lo que está pasando. Y dije, caramba, uno mañana, ¿qué vamos a decirle a la gente que se levanta todos los días a escuchar la FM, a informarse en RCN? Y dije, no, creo que tenemos que hacer un espacio, así sea breve, para decir, hombre, a pesar de todas las dificultades hay que salir adelante. Y hay cosas que a uno lo inspiran mucho, ¿no? Y dije, en algún momento tengo que decirle a la gente que nos escucha que el panorama se ve difícil, el panorama es negativo, pero eso es lo que pasa en el gobierno, eso es lo que pasa en las instituciones del gobierno. Pero cuando usted va a la calle y mira a la gente que trabaja en el día a día, la gente que dedica su vida a invertir, que dedica su vida a estudiar, pues esa es realmente la mayoría de los colombianos. Así es. Y en el fondo eso es lo que jala al país, me parece, ¿no? Es esa reflexión, chiquita, pero la quería hacer. Y Luis Carlos, y creo que también es nuestra tarea ver esas personas que todos los días hacen patria, que siguen adelante, que siguen luchando por este país. ¿Me deja darle un ejemplo para que el insomnio suyo de hoy sea menor? Por supuesto. Vea, don Nayib Neme y compañía están construyendo algo espectacular para Bogotá, que uno no puede creer. Es el mejor arquitecto del mundo, que se llama Richard Rogers, un inglés, donde era el antiguo centro de convenciones. Han construido una torre fenomenal. Ahí está, mire. Espacios para el arte, espacios de la mejor calidad. Y la semana pasada seguía poniendo las últimas vigas para avanzar y avanzar con una convicción: que Colombia no puede rodar por el precipicio y que hay que salir adelante y todos podemos. Un ejemplo, Luis Carlos, para que su insomnio sea menor. Don Nayib Neme y el Atrium en Bogotá. Y yo quería, usted dice lo grande, yo digo 4 ejemplos que me puse a pensar. Dije, caramba, y quiero mandarle un mensaje a la niñera de mis hijos, que trabaja todo el tiempo con nosotros en Colombia, a Johaira y sus hijas. Trabajadora, echada para adelante, sacó sus hijas bachilleres y las tiene estudiando y trabajando. Dover, que es uno de nuestros conductores que nos acompaña en Cartagena todo el tiempo, con sus hijos profesionales trabajando. Eddie, que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a trabajar con nosotros. Y así toda la gente que está alrededor de nosotros. Esa es la gente que nos inspira. Y esa es la gente, en su mayoría, la que jala por el país. Quería solamente eso. 7:19, saludamos a César Ferrari, superintendente financiero. Señor Ferrari, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Gracias por darnos unos minutos, doctor Ferrari. Quisiera preguntarle un poco sobre esto del Grupo Bicentenario. ¿Qué es el Grupo Bicentenario? ¿Cómo nos lo puede explicar a los colombianos esta mañana, doctor Ferrari? Son 3 empresas de las cuales el Estado tiene la mayoría de la propiedad, o sea, más allá del 50%, que se han juntado y han constituido un holding que ha sido, mediante una resolución, declarada así por la Superintendencia Financiera. Y la idea es que esto permita generar sinergias entre estas empresas, de tal manera que puedan ser más eficientes y más eficaces para el desarrollo del sistema financiero en general y en particular para el desarrollo de la economía colombiana. ¿Es eso de alguna manera, doctor Ferrari, una competencia al sistema financiero o una alternativa? ¿Cómo lo define usted? No, yo no creo que es ni alternativa ni competencia. Simplemente es parte del sistema que se reconoce porque la mayor parte de las acciones de esas 13 empresas son de propiedad del Estado.
y eso permite de que teniendo un único propietario, que es el Estado, con algunas acciones minoritarias, se puedan generar entre todas estas empresas para su mayor desarrollo una alternativa buena que permita el desarrollo financiero del país. Ahora, ¿cuál es el? eso, Sí, señor. Por favor, discúlpeme, sí, señor. No, tranquilo. Eso ha sido declarado como tal después que han satisfecho una serie de requisitos que permite reconocerlos como holding financiero. Hay un holding financiero que es el Grupo Bicentenario, que agrupa estas 13 empresas. Y eso es un poco lo que podemos decir, y yo creo que esto es para el mejor desarrollo financiero del país. Don Juan Lozano tiene pregunta, por favor. Sí, señor. Doctor Ferrari, este grupo, veo, tendrá Banco Agrario, Fondo de Garantías, Bancoldex, Findeter, el Finagro, Positiva, Fondo Nacional del Ahorro. ¿Quién va a ser la cabeza de este holding gigantesco que se vuelve el cuarto conglomerado más grande, dice la República, en el país? ¿Quién va a estar a la cabeza del Grupo Bicentenario? Bueno, primero permítame decirle, doctor Lozano, algunas claridades al respecto. Son efectivamente 3 empresas, hay un holding que es una cosa que las permite agrupar. Ellos desarrollan diferentes actividades financieras. Está el Banco Agrario, efectivamente, como usted menciona, está Bancoldex, está Finagro, en fin, todas estas que son reconocidas. Estos representan el 7% de todo el sistema financiero. Tampoco es el holding más grande, es el cuarto entre 14 holdings que hay en la economía colombiana. Doctor Ferrari, cambiando un poquito de tercio y pasando, pues digamos, pasando la página del conglomerado más grande de Colombia, las inversiones forzosas... El cuarto. Sí, doctor Ferrari, no lo escuché. No, le digo que no es el más grande, es el cuarto más grande. Sí, señor. Sí, no, dentro del gobierno, me refiero a eso. Doctor Ferrari, las inversiones forzosas, es un terreno suyo, el sistema financiero, hay 29 bancos, 11 en rojo. ¿Ya se ha evaluado cuál puede ser el impacto en los balances de los bancos estas inversiones forzosas? ¿Ya se le ha pasado, digamos, un estudio al gobierno para que analice cómo puede afectar esta decisión política el negocio bancario en Colombia? Bueno, hay mucha controversia al respecto. Yo lo que quisiera decir es de que ya existe una inversión forzosa que se refiere al 5% del total de los depósitos del sistema financiero, y con esos 5% que por supuesto son préstamos que se le hace al gobierno, que se los entrega a Finagro, y Finagro a través de la misma banca comercial a quien que requiere los recursos se los entrega para que distribuya entre el sistema, entre todos los que quieren adquirir préstamos del sistema financiero, especialmente para la agricultura. Comenzaron para la agricultura. Ahora hay una propuesta del presidente, el señor presidente, que quiere, está discutiéndose, no hay todavía una decisión para que esto pueda extenderse a otros sectores. Y eso es un poco lo que sucede aquí desde hace más o menos 30 años y sucede en otras partes del mundo también. Doctor Ferrari, para claridad de nuestros oyentes, quiero preguntarle de nuevo por Bicentenario, ¿cómo va a funcionar este holding? ¿Va a tener una cabeza? ¿Se van a reunir todas las entidades y van a responder, digamos, a una misma directriz? ¿Esa cabeza va a ser alguno de los gerentes o presidentes de las entidades, o habrá uno tercero, o será el ministro de Hacienda? Para que nuestros oyentes entiendan esto, ¿cómo va a ser la operación de este holding? Permítame hacerle un símil. El Grupo Aval es un holding y probablemente es de los más grandes que hay en el país. Este es el cuarto de propiedad del Estado. Se supone que el holding está en cabeza de una persona, por ahora está en cabeza de la directora de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda, y se supone que ella va a comenzar, o quien la reemplace en su debido momento, va a dar directrices para que
se logre un cierto direccionamiento y se puedan generar ciertas políticas públicas en favor del desarrollo del sistema financiero. Les repito, este es el cuarto más grande, y representa en activos el 7% del total de los activos del sistema financiero. O sea, tampoco es muy grande, o sea, es de los más grandes, sobre 14, pero no tiene la mayoría de los activos del sistema financiero. Sí, y es importante. ¿Cuál es el objetivo de este holding? ¿Qué le puede permitir a los usuarios, a las personas que ahorran, a las personas que eventualmente busquen créditos dentro de este nuevo holding financiero del gobierno? O sea, la idea, le repito, es crear sinergias entre las diferentes empresas. Por ejemplo, que haya una política única de desarrollo tecnológico, que se aproxime el desarrollo tecnológico al desarrollo tecnológico que está dando en todo el sistema financiero, que cada vez es más digital. Entonces no podemos seguir con una situación analógica, para decirlo de alguna manera. Esas directrices tienen que venir de la cabeza, y la cabeza es el holding. Ya, y eso significa, doctor Ferrari, supongo que al igual que en el resto de los holdings, eficiencias, y en esas eficiencias se podrían traducir eventualmente en mejores tasas para los ahorradores y en mejores tasas para aquellos que necesiten créditos. Me imagino, ¿puede ser eso también? Sí, claro que sí, ese es el propósito del holding, generar sinergias entre las empresas, desarrollar algunos procesos comunes que les pueden servir a todas las empresas o algunas de ellas para resultar en una mayor eficiencia del grupo, en una mayor eficacia, y que eso se traduzca en menores tasas y en mayor cartera. Ese es el propósito que se piensa deben tener los holdings, claro, en este caso del sistema financiero. No, y eso genera mayor competencia, mayor robustez en el sistema financiero y mayores oportunidades, siempre y cuando esto signifique mejores condiciones para los usuarios. Más o menos, ¿para cuándo tienen pensado, doctor Ferrari, quién pueda ser la cabeza de ese holding? Eso no le puedo responder. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Eso, claro, eso no depende de mí en primer lugar. Ese es un nombramiento que seguramente hará el presidente para decir el señor fulano tal va a ser sí, el presidente del grupo o el presidente del holding. ¿Y el gobierno corporativo ya está más o menos pensado? ¿Sabemos quiénes van a ser parte de la junta directiva de ese holding? Por ahora hay un mecanismo transitorio hasta que haya unas definiciones al más alto nivel del gobierno para decir quién se va a hacer cargo. Pero cuando nosotros desde la superintendencia aprobamos la constitución del holding, pues definitivamente exploramos cómo estaba la situación del gobierno corporativo, cómo estaba la situación de la cartera entre todos los grupos, cuál era la posición de propiedad, cuál era la situación de propiedad. Conformamos o verificamos que que las empresas tenían una propiedad del Estado más allá del 50% de las acciones. Y eso permitió constituir este grupo. ¿Hace cuánto se viene trabajando en esta idea, doctor Ferrari? Mire, esta es una idea vieja, tiene ya varios años. Comenzó desde hace 2 gobiernos. Lo que pasa es que finalmente nosotros hemos decidido que esto sea una realidad. Esto se viene hablando desde hace muchísimos años aquí en Colombia. Finalmente hemos decidido que esta cosa funcione. Pues muy interesante. ¿Cuál es el benchmark, el comparativo que hay de esto, doctor Ferrari? Mire, estas son soluciones que se van creando de acuerdo a las realidades. Se pensó de hacer un holding financiero en poder del Estado desde hace, repito, muchos años. Finalmente hemos decidido constituirlo, verificamos todas las condiciones que permiten que esto sea declarado un holding, un grupo financiero, un grupo bicentenario que está en cabeza de un holding, y ese holding en su momento se nombrará a la persona que se haga cargo de y seguiremos adelante. Benchmark como tal, pues el propio desarrollo del sistema financiero. Quiero decirle algunas cosas que le hacen a todo el sistema financiero. Mire, el total del tamaño del mercado en Colombia
en términos del PIB representa alrededor del 44%, lo cual es una situación muy pequeña. Los mercados de crédito en Colombia necesitan mayor profundidad, necesitan menores costos y necesitan hacer más inclusión financiera como consecuencia de las dos anteriores. Para eso también está el holding del Estado, que se supone, no siendo el más grande, le repito, es el cuarto más grande, solamente tiene el 7% del total de los activos del sistema financiero, pero puede ser un líder que jalone al resto del sistema financiero a profundidades más grandes, Sí. realmente lo que se necesita. Doctor Ferrari, en estos momentos de caja apretada del gobierno, ¿qué hacer para que esto no termine creando más burocracia que le cueste más a los colombianos? ¿Eso está descartado? Sí, yo creo que sí, porque este no es un problema fiscal. El problema fiscal va por otra rueda. Este es un problema básicamente financiero y monetario. Aquí lo que necesitamos es hacer más profundidad al sistema financiero, no quedarnos en un ridículo 44%, sino llegar a profundidades, qué sé yo, del 80%, del 100%, como es en todos los países desarrollados, como es en Brasil, por ejemplo, como es en Chile. Nosotros estamos muy quedados, y estamos muy quedados desde hace años. Esto no es una cosa que comienza ahora, es en realidad, debe ser el desarrollo del sistema financiero. Doctor Ferrari, muy interesante esto del holding. Mis compañeros están que se mueren de hacerle otro tipo de preguntas porque usted es el hombre de la noticia en este momento. Doña Darcy Quinn y el profesor Fernando Quijano Velasco, director del Diario de la República, por favor, adelante. Sí, es que todo esto, doctor Ferrari, buenos días, se ve, pues, se oye, claro, muy interesante, muy macro, pero yo le lanzo la pregunta de cualquier ciudadano en este momento que lo está escuchando, ¿y eso a mí cómo me va a ayudar? ¿Eso a mí de qué me va a servir? A mí, el ciudadano de a pie bancarizado. Pues lo que va a suceder, espero, que con un liderazgo importante, esto permita un desarrollo de la cartera de crédito, y eso implica menores costos, de tal manera que ese ciudadano de a pie que quiere tomar un crédito en el sistema financiero y en alguna de las empresas del grupo que tienen ventanilla, pues tengan tasas menores, tasas de interés menores, y de esa manera pueda adquirir cualquier cosa que le permita hacer mejores inversiones y mayores inversiones. Doctor Ferrari, el tema de las inversiones forzosas, que es lo que todo mundo que se ha traído a valor presente, usted en lo teórico y en lo práctico, y como autoridad bancaria, ¿está de acuerdo con las inversiones forzosas? Mire, a ver, con todo respeto le digo que no le puedo responder a ese tipo de preguntas. Yo soy un funcionario encargado de la superintendencia financiera y por supuesto sigo los lineamientos del gobierno y en particular del presidente. El presidente ha hecho una propuesta controversial que está en plena discusión. Lo que le puedo añadir es que hace todo sentido si el sector en cuestión no recibe la cantidad de crédito que debería tener para un mejor desarrollo. Para eso se inventaron las inversiones forzosas. Hace 30 años, cuando se inventaron las inversiones forzosas para la agricultura, es que en esa época la agricultura no recibía nada de crédito, porque no había interés en desarrollarlo, porque no era suficiente rentable, y por eso se inventaron hace 30 años las inversiones forzosas. Y dijeron en su momento, que es un poco la lógica como funciona, que si el banco puede hacer esa inversión, si puede hacer esos créditos para ese sector postergado que era la agricultura, pues puede hacer sustitutivas. Y entonces lo que no hace ese banco se lo entrega a este fondo, y con este fondo que llegaba a lo que es ahora Finagroc, se distribuye a través del Banco Agrario y se otorga crédito al sector agricultura. Perfecto. Ese era digamos, es una buena articulación de motivos, una buena justificación de motivos para justificar las inversiones forzosas. Usted le ha dado como un contexto. Pero a las personas y al cuentaviente, doctor Ferrari, que ve que su dinero, porque es ahorro privado, va a obligarse al operario, que es el banco, a que vaya a unos sectores de la economía que quizá no son rentables. ¿Cómo darle un parte de tranquilidad a los cuentavientes? ¿Qué es su dinero? Mire, su dinero está muy tranquilo en el banco que escogió en su momento. Eso es una decisión privada. La decisión de invertir en tal o cual sector ya no es del cuentaviente,
sino es del propio banco, que por eso se llaman intermediarios financieros, porque intermedian entre el ahorro privado y la inversión privada, o la inversión de cualquier persona que quiera hacer una inversión, pero quien decide a quién prestarle es el propio banco. Ahora, lo que estamos diciendo, y vuelvo a la explicación que daba anteriormente, si ese sector que se considera importante porque contrata mucha gente, porque da empleo a muchas personas, porque genera exportaciones que producen divisas que el país necesita, no recibe el suficiente crédito, para eso se crearon las inversiones forzosas. Y le repito, es el caso de la agricultura, que cuando se crearon las inversiones forzosas hace 30 años no recibía crédito suficiente. Y por esa razón el gobierno de esa época dijo, no, un momentito, la agricultura es muy importante para el país, hay que darle financiamiento. Entonces, a ver, una parte de los depósitos de la nación que están depositados en el banco, hay que entregárselos a un fondo, para que ese fondo, a través de la que había en ese momento, que ahora se convirtió en Finagro, los reciba y luego los distribuya a quien se los pida. Y nuevamente eso llegó en cabeza del Banco Agrario, que hace la mayor parte de la apropiación de los recursos de crédito para el sector agricultura. Pero doctor Ferrari, ¿y cómo va a garantizar este gobierno que esos sectores a los que va a entregar los créditos con los ahorros de los colombianos van a generar utilidades para que esos ahorros no se pierdan y no se conviertan en un gobierno que es altamente de la política de las transferencias y de los subsidios? No, un momentito. O sea, se constituye con el total de los depósitos un porcentaje, un fondo. Ese fondo es colocado, es entregado, en este caso a Finagro, y Finagro lo distribuye a quien se lo pida, de los bancos comerciales. Si son los bancos comerciales los que distribuyen la vivienda, Banco de Bogotá, lo que quieren, ellos son los que dispersan estos recursos entre los clientes potenciales. Ahora, si la distribución que se hace a esa persona que pide ese crédito genera o no genera utilidad, ya eso es una responsabilidad del inversionista que recibe ese crédito, que por cierto tiene que generar suficientes recursos a través de su producción, a través de su inversión, primero para pagar el crédito y segundo para hacer utilidades para él mismo. Doctor Ferrari, el ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, dijo que esto no es una inversión forzosa, sino una inversión estratégica, creo que fue el nombre que le dio. En el fondo es un eufemismo, pero en la realidad va a haber esa inversión forzosa. Es decir, están hablando tanto del mismo tema usted como Bonilla, con un nombre distinto, con una denominación distinta. No le entendí. ¿A qué se refiere? ¿A las inversiones forzosas? ¿Al grupo a las inversiones forzosas. Pues todo el mundo le llama inversiones forzosas. O sea, lo que pasa menos el ministro Bonilla, porque el ministro Bonilla dice que eso es una inversión estratégica. Espérese un momentito. Es una inversión forzosa que constituye al mismo tiempo, es una inversión estratégica, porque se pretende que se dirijan a los sectores estratégicos del país. Y esos sectores va desde la conectividad digital a la agricultura, pasa por vivienda, en fin, todo ese tipo de sectores que realmente son importantes para el desarrollo económico de Colombia. Sí, doctor Ferrari, para explicárnoslo a todos los colombianos, pero esos fondos hoy por hoy los manejan los bancos a su discreción. Ahora les tocaría a los bancos forzosamente invertirlos en lo que el gobierno corresponda. Es ahí donde la gente tiene miedo, creo que válido, de que no haya una libertad de inversión de los bancos para que los bancos eventualmente, buscando las rentabilidades que mejor consideren, le puedan retribuir a los ahorradores y a los inversionistas. Mejor dicho, de alguna manera quitarle la oportunidad de mejores rendimientos a los inversionistas en pro de favorecer unas inversiones y unos gastos del gobierno. ¿Ese miedo para usted es justificado, doctor Ferrari? No, yo creo que no. O sea, mire, le repito cuál es el esquema de las inversiones forzosas. De una parte del ahorro que está en los bancos, se genera un fondo. Ese fondo se entrega, en este caso, en el caso actual, el que está vigente desde hace 30 años, se le entrega a Finagro y Finagro
lo distribuye entre los bancos que quieren hacer inversiones o que quieren, entre los bancos que quieren distribuir esos créditos. Y en este caso la mayor parte lo toma el Banco Agrario y está todo colocado en la agricultura. Digamos que la preferencia sea por conectividad digital. El país necesita una conectividad digital y creo que todo el mundo estaría de acuerdo en eso. Entonces, si se constituye con otros recursos, otro fondo, y ese otro fondo nuevamente va a otra entidad, no necesariamente Finagro, puede ser cualquier otra, y se distribuye entre los bancos que quieren distribuirlo, y eso va a quien quiera hacer una inversión, en este caso en conectividad digital. Repito, el rendimiento que tenga esa conectividad digital ya es una responsabilidad de quien solicitó el crédito generado de esta manera. Pero aquí estamos hablando de responsabilidades del inversionista que pidió el crédito y que el depositante dio los fondos y fueron a hacer determinadas cosas en conectividad digital. En fin, eso es en el cual no está involucrado. Claro, exacto, pero y esta discusión es una discusión interesante, doctor Ferrari, porque no necesariamente Finagro ha sido bueno para los bancos, ergo para los ahorradores. ¿La efectividad de Finagro se ha evaluado? ¿La han tenido ustedes en cuenta para esta propuesta? Yo creo que Finagro es muy eficiente distribuyendo esos recursos actualmente, y lo viene diciendo así desde hace un poco de tiempo. O sea, no necesariamente Finagro está dando pérdidas, no necesariamente Finagro hace malas cosas. Lo viene haciendo desde hace bastante tiempo que opera este fondo para la agricultura. Y seguramente la otra entidad que se haga cargo, qué sé yo, de los fondos para conectividad digital, volviendo al ejemplo hipotético, pues también lo hará eficientemente. De hecho, el sistema financiero que es propiedad del Estado, en 3 empresas, de los cuales tiene más del 50% de las acciones, repito, solamente representa el 7%, pero de alguna manera el Banco Agrario es bastante eficiente en redistribuir esos recursos entre el campesinado. Hace 30 años nadie le daba crédito a la agricultura. Finalmente le están dando crédito a la agricultura, y uno de los vehículos con los cuales funciona este esquema es precisamente las inversiones forzosas. Interesante esta discusión y esta conversación, doctor Ferrari. Agradezco muchísimo su tiempo y la generosidad de poderse sentar a conversar con nosotros sobre estas perspectivas que tiene el gobierno y que tienen ustedes desde su entidad. Es usted muy amable, muy gentil. Le agradezco mucho. No, con gusto. Hasta otra oportunidad. Hasta la próxima. Sí, señor, gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. 7:43. Puede que uno no esté muy de acuerdo con unas cosas, pero me parece una gran oportunidad hablar claramente y sin tanta tensión con el doctor Ferrari, que es vocero del gobierno de estos